Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Rodríguez, les saludo con mucho afecto y le agradezco que sintonice nuevamente este Reporte 10. Está con nosotros Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Abelardo Martín, buenas noches. Buenas noches. Y hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia aquí en este Reporte 10 de Maurice Salum-Georges. Maurice es el director del Club de Periodistas de México, que junto con su señora esposa Celeste Sáenz tiene momentos muy brillantes cada ocasión que entrega sus premios y una defensa permanente durante todo el año de la actividad periodística y de quienes nos desempeñamos en esta profesión. Hoy Maurice viene a platicar con nosotros sobre Siria. Siria, el país donde él nació. Maurice es mexicano, pero él nació en Siria y tiene un conocimiento muy profundo de lo que está pasando allá. Maurice, buenas noches. Muchas gracias, Francisco. Pues antes que nada quiero agradecerles y es un honor para mí invitarme a esta mesa. Tampoco quiero dejar de mencionar que tú formas parte muy importante de la directiva de nuestro club de periodistas. Gracias. Pues bueno, hablar de Siria hoy pues, está en boga, ¿no? Todos los medios prácticamente enfocan sobre este conflicto que inició hace más de 7 años. Lo que nos llega a México, lo que nosotros sabemos a través de los medios mexicanos, yo creo que es una visión un poco sesgada, así conforme yo lo que veo, siendo yo editor de un medio de comunicación. La visión que tenemos nos llega de algún modo, para mi gusto, muy alejada de una realidad. Muy distorsionada. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, hace pocos días, el día 14 del mes de abril, todos nos enteramos de un ataque, de una agresión de varios países, potencias, y además forman parte del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, sobre Siria, motivados por un supuesto ataque químico que realizó supuestamente el ejército sirio en Ghouta Oriental. Ghouta es un pequeño pues espacio muy cercano a Damasco, que tiene aproximadamente 350.000 habitantes. Fue tomado por mercenarios islámicos de diferentes denominaciones, ahora a lo mejor nos abordamos un poquito así por ahí, y llevaban una situación de ataques sobre la capital Damasco a través de morteros, misiles, etcétera, ¿no? Y causaban una cantidad de bajas muy importantes en la población civil. El gobierno sirio llegó con ellos a un acuerdo para no agresión, por lo pronto, por una cuestión para poder llegar con ellos a una negociación. Esta situación, de algún modo, rompieron ese tratado los mercenarios. Los mercenarios tenían ciertamente tomado este bastión que tiene más de 350.000 habitantes, que estaban como rehenes, de algún modo, la gran mayoría eran rehenes, porque sí también hay familiares de ellos ahí, ¿no? De algún modo la forma de tener acceso a mucho armamento y a túneles y una infraestructura militar muy importante y asesoría inclusive de potencias como de Estados Unidos, Inglaterra y otros, de algún modo tenían una infraestructura militar extraordinaria de túneles y fábricas Permíteme interrumpirte, de armas y todo eso. Mercenarios, ¿quién les pagaba? Porque un mercenario es el que cobra por actuar. Bueno, yo siento que la cuestión de decirse mercenario estamos quedando cortos. Todos son mercenarios porque alguien les paga. No puede ser, hay un interés de por medio. No puede ser que un grupo que rebasa los 40.000 combatientes,
que están a unos pasos, a unos metros de la capital de Siria, y por más de 7 años atrincherados ahí, donde tienen sueldos, tienen armamento, tienen todo lo que necesitan. Eso es lo que además se encontró una vez que ya fueron desalojados. Vamos a llegar a ese punto. Pues han encontrado ahí hospitales, fábricas de armas, ciertamente una infraestructura apta para un ejército regular, ¿no? Esto no puede ser así gratuito. Todos sabemos que de algún modo tenían financiamiento por económicos de dos fuentes, Qatar y Arabia Saudita económicamente. Y el armamento pues les llegaba prácticamente de todos lados, ¿no? De todos lados están que tienen algún interés en el conflicto, ¿no? El día 14 de abril, lo que es la agresión militar contra Siria, como ya lo dijimos, un día antes la ONU, a través del Consejo de Seguridad, por una invitación del gobierno sirio, habían invitado a unos observadores para que vigilen, porque tenían conocimiento que los mercenarios islámicos tenían en mente hacer un ataque químico, y habían invitado a Naciones Unidas para que mande sus observadores para que vigilen y entren a la zona, ¿no? Prácticamente en este mismo momento, días antes, ya habían iniciado lo que es el desalojo de la zona dominada por los mercenarios, lo que es Ghouta. ¿De quién son? ¿De países islámicos? ¿Estos mercenarios? Esos mercenarios de todos lados. Ahora vamos a hablar de esto. Ciertamente son, pues por supuesto, hay gran parte de ellos son sirios, de origen sirio, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero hay de muchas otras nacionalidades. Pero pues sí, de algún modo ya forzados tuvieron que ir desocupando esta zona y fueron desalojados hacia el norte de Siria, una zona que está controlada por Turquía. Por supuesto, controlada, es parte del territorio sirio, ¿no? Pero estaban buscando un motivo para que anunciara al mundo lo que sí supuestamente comete el gobierno sirio en contra de su población civil. Todos sabemos que los medios de comunicación, y lo vemos en cualquier televisora mexicana inclusive, todos los días que el dictador mata a su pueblo, que no sale fuera de este comentario, que supuestamente el gobierno es el que está causando esta ola de inmigración, de refugiados, de asesinatos, destruir su pueblo, y eso es una falacia. ¿No? O sea, Claro, no, pero esa es la secuencia que viene desde el inicio del conflicto en 2011 para acá, ¿no? Pero no han cambiado el sketch, sigue siendo el mismo, ¿no? Bashar al-Assad es un dictador, mata a su pueblo, no tiene otra cosa que pensar más que en la mañana pensar a qué población va a matar. Digo, cosas como esas hasta ya parecen infantiles, ¿no? Pero bueno, los medios repiten y la mentira va creciendo, ¿no? Y mientras como una bola de nieve. Que esta información viene vía algún interesado en el conflicto, me imagino. Por supuesto, hay muchos interesados que tenemos que comentarlo, ¿no? Pero ciertamente lo que hoy estalla en los medios, este ataque que fue motivado por un supuesto ataque químico que organizó supuestamente el gobierno sirio, que realmente los observadores de la ONU estaban en la ciudad de Beirut el día 13 de abril, un día antes de suceder lo que es el ataque, y tenían la intención de llegar a Damasco para irse a Ghouta, a Duma, donde estuvo supuestamente el problema, el día 14. Pero curiosamente, alguien detuvo su entrada, alguien les dio algún aviso para que no llegaran el día 14, que es el mismo día en la madrugada donde pasa lo que es el ataque entonces hay alguien que está manejando todo esto. Ellos llegaron posteriormente el día 15, un día después, ¿no? Pero entonces les prohibieron. ¿Qué relatan los observadores? Todavía no sabemos. No sabemos. Porque los rusos inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero 2 días después, dijeron que había sido un montaje. Claro, vamos a hablar de una fuerza que está sobre el terreno, que está trabajando en Siria desde el 2013, que se llama los Cascos Blancos. Cascos Blancos es una organización no gubernamental que fue creada en 2013 por un ex militar británico. Fue creada
en Turquía, en Estambul precisamente, ¿no? Y este personaje había tenido una experiencia muy importante en este tipo de conflictos en Kosovo, en Líbano, en Irak, inclusive en Palestina, en la parte que pasa en Gaza y todo eso, para crear este tipo de conflictos y, por supuesto, hacer producciones como parecen de cinematografía o alguna cuestión de Hollywood, ¿no? Sobre cuestiones falsas y donde se encargaban las agencias militares, agencias quizás de espionaje, como la M16, etcétera, el Pentágono, todo esto, a difundir en todo el mundo sobre cuando tienen ellos interés en demostrar lo contrario a lo que realmente está sobre el terreno. Y así motivar invasiones o ataques como lo que pasó en... Justificarlos, ¿no? Justificarlos. ¿No sería que también este bombardeo ordenado por la Casa Blanca el 14 de abril fue para cubrir las huellas de su presencia tras los mercenarios? En parte, yo siento que Trump no tenía la intención o no quiere hacer esta cuestión de atacar Siria. Él está empujado por algunas fuerzas internas del gobierno profendo, así como lo dicen, el gobierno profendo, pues por supuesto lo estamos hablando del mismo Pentágono, el mismo... los halcones que les llaman. Los halcones. Él tiene una presión muy, muy fuerte, inclusive ustedes saben ahora lo quieren acusar de una cuestión de tener relaciones extramaritales con una X, y por supuesto el pago que le hizo, todo esto. Entonces hay una presión muy importante sobre él y él tenía la obligación de hacerlo. Digo, realmente yo siento, si no hubiera atacado, si no hubiera tenido él esta decisión de hacer un ataque hasta cierto punto simulado, porque las partes donde fueron atacadas pues fueron desmanteladas con anterioridad, y además partes que fueron bombardeadas con anterioridad también, ¿no? Entonces, bueno, aunque por ejemplo el gobierno sirio dice que tuvo la oportunidad de antimisiles, ¿no? Sí, de utilizar equipos antimisiles y tuvo éxito en bajar más de 70 misiles de 110 o 113, o algunos dicen 103, pero al fin y al cabo, como una operación anunciada con anterioridad, yo siento que no era el motivo, lo que quería Trump, causar el daño que a lo mejor él, pero sí quería cumplir con una promesa. Él está obligado a hacer un ataque, pero abrir el camino, lo grave, no es el ataque en sí. Yo siento que ya rompen esta barrera de la línea roja de no agresión contra un país soberano y abrir el camino para futuras agresiones. Y atrás Rusia. Bueno, Rusia está apoyando al gobierno sirio y la confrontación rusa-norteamericana pues parece que abre el camino a una nueva guerra fría y ya está. Ya de antemano, definitivamente ya está. estamos viviendo una nueva y guerra. Ya está. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, Maurice. Claro. Y enseguida regresamos a este Reporte 10. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Regresamos a esta interesante, relevante conversación con Maurice Salum, quien es miembro del Club de Periodistas de México, destacado promotor de la defensa del periodismo y de los periodistas, pero en su carácter de sirio, de origen sirio, de analista internacional. Y pues hablar de Siria en este momento es hablar del punto que en la mayor parte del mundo se reconoce como el lugar donde puede detonar la Tercera Guerra Mundial. Y pues a lo largo de lo que veníamos platicando, yo tengo pues varias preguntas. Por ejemplo, hablabas al principio de una realidad distorsionada. ¿Qué pasa en Siria en este momento? ¿Hay reconocimiento a su gobierno? ¿Se están peleando dos potencias mundiales en Siria? ¿Hay petróleo en Siria? ¿Es el detonador de la región petrolera de esa zona del mundo? ¿Qué está en juego? Pues ciertamente muchas cosas. Yo creo que todos los países vecinos tienen algún interés específico en Siria, ¿no? Primero los países árabes, que forman parte importante quizás de la Liga de los Estados Árabes. Siria forma parte de esto, que fue expulsada, quizás empezando el conflicto. Arabia Saudita, Qatar son los dos ejes más importantes en la guerra sucia contra Siria. Yo así los denomino. Uno apoyado por la Hermandad Musulmana, que forma parte de la Hermandad Musulmana, que es Qatar, y Arabia Saudita, que maneja el sunismo ortodoxo, que son los wahabitas. Son dos alas importantes, por supuesto peleadas entre sí por cuestiones de intereses, aunque el fondo es el mismo, ¿no? Tenemos a Jordania, que de algún modo forma una frontera bastante importante con Siria. No tiene quizás la capacidad para hacer daño directo, pero es el escenario donde juegan otros, como juegan los ingleses, norteamericanos y saudíes. Es la frontera donde pasa todo lo que es el armamento y otras cosas hacia el interior de Siria. Por supuesto tenemos a Israel y su conflicto, su guerra permanente contra Siria, que ocupa las alturas del Golán, y es un interesado más, quizás uno de los factores más importantes para esta guerra, yo siento que es el Estado de Israel. Tenemos el Estado turco con su quizás conflicto con los kurdos, y en Siria hay kurdos también. Entonces tiene interés en la franja norte de Siria, y por supuesto ya ocupó en una forma unilateral alguna fracción del norte de Alepo y parte de Idlib, inclusive ya entraron hasta la provincia de Idlib. Tenemos a los kurdos que están en la parte oriental, en la parte norte del río Éufrates, y ahí donde Estados Unidos de algún modo ya montó varias bases militares. Entonces estamos hablando de intereses por el lado contrario al interés del gobierno sirio. El gobierno sirio, yo les puedo decir, de algún modo, su ejército, que tiene 7 años sin guerra, ha tenido que sortear dificultades enormes de enfrentar a un yihadismo, yo le llamo mercenarios yihadistas,
de todo el mundo. Hay datos muy graves que se tienen que mencionar, y yo creo que muchos que no conocemos. Hay estudios que se han hecho de la cantidad de mercenarios extranjeros que han entrado a Siria desde el 2011 hasta el 2016. Esos datos los dio el Instituto Feril, que su sede está en Alemania, donde hace un estudio de la cantidad de mercenarios que han ingresado a Siria desde el 2011 hasta el 2006 que está hecho esto. Y fueron 360.000 mercenarios. ¿Cuál? 360.000 mercenarios de diferentes nacionalidades, desde saudíes, tunisinos. ¿Hay mexicanos? 650 mexicanos, desgraciadamente, según esos datos que vienen ahí. No sé si la Cancillería mexicana sabe, o los mexicanos sí saben. Mexicanos, americanos, mexicanos. Supuestamente viene el dato que son de origen mexicano, que participaron dentro de estos grupos mercenarios. Y estoy seguro que algunos de ellos ya están de regreso aquí en México, y siento que el que va a una guerra de baja, más o menos de ese tipo de como nosotros llamamos lo que es la guerra sucia, donde se utiliza todo, yo siento que ellos aquí en México no saben hacer otra cosa más que lo mismo. Entonces, lo que sí tenemos es criminalidad, crimen organizado, etcétera, todo esto, yo creo que estarían formando parte de esas organizaciones criminales que están ¿Habrían ido a entrenarse así? Seguro. O aportar. Mientras existe el dinero, ¿por qué tiene que ir un mexicano, tiene que ir un centroamericano o algún otro? Que siento que es los menos, ciertamente los menos, los latinoamericanos, sí, hay colombianos, etcétera, ¿no? Pues existe una paga importante. Hay países, hay fuente muy importante donde sí están dedicando grandes cantidades de dinero para mantener este conflicto hasta que caiga el gobierno de Siria, ciertamente. ¿Y qué está en juego? Muchas cosas. Siria es un país tradicionalmente contrario a los Estados Unidos, a los intereses de Estados Unidos en la zona. Lo sabemos de antemano. De algún modo formaba parte, según lo que le denominaban como parte del eje del mal. El eje del mal, que decían que era Cuba, Siria, por supuesto Irak, Corea del Norte, y Libia. Ahora Venezuela. Venezuela, por supuesto, ¿no? Esto es una tarea pendiente que yo decía desde la primera guerra del Golfo. Posiblemente por ahí ya estaban haciendo lo que es el plan, cómo instalarse dentro de la zona petrolera más importante del mundo. La primera guerra del Golfo fue el motivo para que ya tuviera Estados Unidos sus bases militares en toda la zona. La segunda guerra, ciertamente, todos nosotros sabemos lo que pasó en el 2001, lo que es el 11 de septiembre, que también nosotros tenemos la idea de que fue una cuestión provocada para iniciar nueva etapa en la guerra contra el terrorismo. En la guerra que tenían, en la Guerra Fría contra el comunismo, se había terminado con la caída del muro de Berlín y caída de la Unión Soviética, y viene la segunda etapa, que es crear un enemigo. Estados Unidos necesitaba, o lo que es los países occidentales encabezados por Estados Unidos, necesitaban un enemigo, y el enemigo era el Islam. Entonces, tienen que resaltar una figura de un terrorismo permanente para que tengan una guerra permanente contra la humanidad, simplemente para el control de lo que son bases militares, de lo que son petroleros, el gas y todo esto. Por excelencia, la zona del Medio Oriente se concentra la gran reserva petrolera y gasera en el mundo. Y curiosamente, los países musulmanes de origen, son donde se encuentran estas reservas. Lo que es Irán, sí, claro. De África hacia Asia, de Asia... Esto es claro, esto es aunado a lo que es el interés en sí. Siria sí forma parte de lo que antes le llamaban el camino de la seda, el camino de la seda hacia China y todo eso, ¿no? Esto tiene una posición geográfica muy importante, y quizás el que estalló, aunque yo creo que la guerra contra Siria viene desde el 2003. Ya estaba abierto el camino. Pero no desde antes, Mauricio, desde... bueno, incluso nos podríamos remontar a la antigüedad y demás, pero creo que el referente, bueno, esa es mi percepción, corrígeme por favor, incluso desde pues esta repartición en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, por eso ahora se explica perfectamente por qué
los ingleses y los franceses están pues ahí metidos, porque fue parte de la repartición del pastel, ¿no? Claro, hay que acordarse que Siria no existía como Estado, ciertamente hasta 1946, como Estado independiente. Un año después de que concluyera la Segunda Guerra Mundial. Y luego viene la declaración Pero de Israel. en 1916 se reparte esta zona por el convenio Sykes-Picot entre ingleses y franceses, dividen esta zona que fue de las ganancias que ellos tuvieron del gobierno turco, del imperio turco que había perdido la Primera Guerra Mundial. Entonces dividen esta zona entre ellos. Y claro, la división fue hecha sobre el mapa, un mapa sin tener en cuenta realmente las cuestiones geográficas, la cuestión de población, etnias, todo eso, ¿no? Pero así se quedó sobre el papel. Lo que es Siria natural, lo que le decían antes Bilad Sham, el país de Sham. Sham es el nombre de Damasco. La gente hoy en día todavía le dicen voy a Sham, significa voy a Damasco. Y voy a Sham, voy al país del Sham, pero es un término muy amplio que comprendía Siria actual, Líbano, lo que era Palestina anteriormente, hoy es Israel, Jordania y parte de Irak, que inclusive algunos todavía le añaden alguna parte del sur de Turquía, y efectivamente formaba parte de Siria. Todo esto hay una provincia de Siria ocupada por Turquía desde 1939. Antes de la Segunda Guerra Mundial, fue regalado a Turquía por parte de Francia para que no entrara en la Segunda Guerra Mundial a favor de Alemania. Fue como un regalo, ¿no? Hubo un acuerdo, le hubiera regalado París o algo así, no, regala parte de un territorio, ¿no? Bueno, pues así pasó. Y hasta el día de hoy, pues esta provincia se llama Hatay en turco, pero en árabe pues se llama Escandarona, y quedó bajo el dominio turco hasta el día de hoy. ¿A dónde queremos llegar así en esto? Que Siria, como la conocemos hoy en día, ciertamente no existía tal como es, como se habla políticamente, ¿no? Los intereses, creo que, de la invasión a Siria ciertamente llegan después de la Segunda Guerra del Golfo. La ocupación de Irak por parte de Estados Unidos, parte de esta ocupación era también derrocar el gobierno sirio y el gobierno iraní. Eso es como entrar en medio de las dos fuerzas. Lo que algunos ya le han puesto el nombre de la media luna chiita, que comprende Irán, Irak, Siria y la parte sur del Líbano, que llega hasta el Mediterráneo, ocupa lo que forma hoy en día Hezbollah. La intervención del 2003 no le funcionó a los Estados Unidos. Ellos pensaban que la ocupación de Irak automáticamente caería al gobierno sirio. No cayó, y al contrario, se empantanó el ejército norteamericano ahí y tuvo que buscar una cuestión alterna, y era pues derrocar los gobiernos por dentro. Y el inicio de esta guerra, con muchos sucesos que no hay tiempo para así comentarlo, yo siento que empieza por ahí. Y por supuesto, posteriormente viene la muerte de Hariri, el asesinato del primer ministro libanés, donde implican al gobierno sirio, quieren juzgar al presidente de Siria, etc. No les funcionó, también fue una cuestión de mentiras y otras cosas, pero lo que provoca la salida del ejército sirio del Líbano. Viene la guerra del 2006 contra Hezbollah para de algún modo destruir a Hezbollah, tampoco les ha funcionado. Los ataques sobre Gaza en el 2008 y por supuesto el 2009. Una cuestión de actos que fueron continuos, pero ciertamente la invasión a Siria, yo para mi gusto, inició por otros medios. Fue el medio económico y el medio de un acercamiento turco-catarí, y iniciar una cantidad de inversiones importantes y tratar de que el gobierno hiciera algunos cambios, que tuvo que hacer muchos cambios, abrir sus fronteras al comercio, y por ahí viene un problema importante, ¿no? Quizás el cambio que trató de hacer el gobierno, que para mi gusto fue equivocado, abrir sus mercados a mercancías muy baratas, como lo que pasó en México con algunas cuestiones del zapato y textil y otras cosas, y eso al final causó
pues, el quiebre de mucha pequeña industria en Siria, que Siria es un país autosuficiente, era un país autosuficiente de todo, inclusive en la cuestión agrícola autosuficiente y exportaba. El segundo país en reservas de trigo después de Estados Unidos en el mundo, imagínense. Estamos hablando de una potencia realmente, ¿no? En cuestión industrial tenía industria bastante importante, que fue desmantelada, por cierto, por Turquía. En la ciudad de Alepo, pero no sé cómo andamos el tiempo, la ciudad de Alepo era el centro comercial, es el corazón comercial de Siria, está al norte. Yo te quisiera preguntar, ahora que regresemos de esta breve pausa, ¿qué tanto influye el factor religioso? Ya vimos el factor estratégico, el paso la ruta de la seda como se conocía antiguamente, los intereses económicos que hay sobre Siria por su posesión de petróleo, de gas natural, pero ¿qué tanto también influye el factor religioso? Si nos permites, Maurice, regresamos en un momento más. En un momento regresamos a Reporte 10. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Regresamos esta noche aquí a Reporte 10, hoy con la presencia de Maurice Salum, que nos está, revelando muchas cosas de lo que ha pasado y está pasando en Siria. Francisco dejó sobre la mesa el planteamiento de cuál era el papel que jugaba la religión en la zona, por supuesto no solo en Siria, y también quisiéramos plantear para que nos comentaras, supiera nuestro público, qué es lo que realmente se está viviendo hoy en las ciudades de Siria. ¿De verdad es esa pánico desde el día hasta la noche y en donde todo el mundo está paralizado y es un ataque entre unos y otros? ¿Qué es lo que está pasando, Maurice? Voy primero de lo menos a más. ¿Cómo es lo que está pasando hoy en día? Pues realmente las partes que están dominadas por el ejército sirio, por el gobierno sirio, y usted entra a ciudades y prácticamente vive una vida normal. La gente lleva vida normal a pesar de lo que ha pasado, ¿no? Universidades, escuelas funcionando, ciertamente vuelve a instalarse fuertemente la cuestión industrial y comercial y un movimiento, pero normal. Una vida normal, totalmente normal, ¿no?
Claro, por supuesto, no es lo mismo si el país estuviera en paz, pero el regreso a la parte importante. Creo que corremos más peligro en México con los asaltos y la violencia que la gente allá, ¿no? Yo le digo que tengo familia que vive en Siria, y son mexicanos, que tienen documentación mexicana y pasaporte mexicano. Han llegado a México cuando empezó el conflicto y desgraciadamente regresaron. Por la situación económica en México y la dificultad para volver a instalarse y ver. Bueno, ciertamente cada país tiene lo suyo, ¿no? Pero digo que sí, realmente los que viven en Siria, bajo la protección del gobierno sirio, no tienen ningún problema. Lo que vemos, lo que pasó en Duma y lo que pasó en Ghouta, los 350.000 sirios que vivían en Duma, que estaban tomados como rehenes por los mercenarios. Cuando tuvieron la primera oportunidad, automáticamente se refugiaron en Damasco, bajo la bandera del gobierno legítimo sirio. Entonces yo creo que sí, se puede vivir con toda tranquilidad, pero bajo el dominio de los mercenarios, del ejército islámico, y todas las dominaciones estas que están ligadas con Al-Qaeda y todo esto, pues sí, viven bajo la ley Sharia. Todos aplican la ley, lo que nosotros conocemos, lo que es la ley islámica. ¿Cuál es la cuestión religiosa? Siria es un país laico, ese es el problema. Es un país laico donde el gobierno, de algún modo, desde hace muchos años, desde la época del padre Assad, el padre Hafez al-Assad, ciertamente está gobernado por un partido laico que es el partido Baas, donde le da de algún modo igualdad a todos. Yo no puedo decir que es una igualdad completa, pero ciertamente la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, está todos los terrenos. La vicepresidenta de Siria es una mujer desde hace muchos años. Entonces ahí podemos decir que hay mucha diferencia en la cuestión de libertades entre Siria y sus vecinos, con todo respeto a los vecinos, donde algunos ni siquiera tienen constituciones, aplican la ley Sharia, no tienen congresos. Arabia Saudita, Qatar, todas estas cuestiones que son monarquías, ¿no? Monarquías, pero son los que llevan la bandera supuestamente de la democracia al estilo gringo, son los que quieren aplicar la democracia en otros países. Y bueno, la cuestión religiosa es algo muy importante. En Siria tuvo su conflicto en los finales de los años 70 y los años 80 con un grupo que le llaman la Hermandad Musulmana, que es una organización terrorista. Fue creada en 1929 en Egipto, tiene una historia muy larga, desgraciadamente el tiempo no nos da, pero ellos quisieron tomar el poder por la fuerza. La Hermandad Musulmana en aquel entonces, estamos hablando del 80, 81, 82, donde terminan en aquella supuestamente famosa masacre de Hama, donde ellos se habían atrincherado, habían tomado el poder de la cuarta ciudad más importante de Siria, y el gobierno sirio liquidó a esta organización terrorista que había hecho una cantidad de masacres increíbles. ¿Quién apoyaba a la Hermandad Musulmana en aquel entonces? Pues volvemos a la historia. Arabia Saudita, rey de Jordania, Saddam Hussein, desgraciadamente, aunque gobernaba un país supuestamente laico, Egipto, Israel y todo el mismo conflicto, pero quizás en aquel entonces se pudo contener. No había llegado esta ola de primaveras árabes, donde sí ciertamente confundió quizás al principio a mucha población, a la población siria, que pensaban que democracia y todo esto. Pero yo siento que la cuestión religiosa ya la habían estado preparando desde antes. Los medios de comunicación, yo de algún modo pongo sobre la mesa, el papel que ha jugado los medios de comunicación fue enorme. Primero, en la cuestión de la difusión anterior a la fecha de las primaveras árabes. Y yo quiero señalar directamente a Jazeera. Jazeera, su papel en toda esta zona fue demoledor. Programación abierta todo el tiempo respecto a la cuestión religiosa, dar espacios a clérigos musulmanes radicales, inclusive el que encabezó la revuelta supuestamente de Siria, un radical clérigo musulmán sunita, se llama Adnan el-Argur. Si ustedes lo ven, parece un personaje sacado de la prehistoria. Y ese es el que habla sobre el Sharia y sobre cómo debe de aniquilar a los infieles. Y los infieles, quienes son los que no son sunitas, inclusive empezando por los alawitas y cristianos, etc. Y una cosa que realmente daba vergüenza, ¿no? Que todavía en esos tiempos, como alguien sobre una pantalla de televisión daba órdenes a través de fatwas. Fatwa es un decreto religioso donde obliga
al musulmán a cumplir, porque eso es como si fuera un decreto divino, ¿no? Entonces, cuando le señalan que cómo debes de matar al infiel, y lo cumplían. Unas matanzas, pero salvajes. Televisadas, ¿cierto? Sí, inclusive todo así lo hemos visto. Y así inició todo esto, ¿no? A través de un movimiento religioso y, por supuesto, los mercenarios islámicos que llegan de todo el mundo vienen por varias fatuas, decretos y llamamiento al yihad que hacían estos mercenarios, estos terroristas pues, metidos a clérigos o líderes así religiosos que llamaban al yihad en Siria. Llamar al yihad es a luchar por Allah. El yihad tiene muchos significados, pero ciertamente en este caso era todos hacia Siria a derrocar al tirano, al criminal Bashar al-Assad. Eso porque Allah lo quiere. Allah quiere cumplir con este mandato. Esto es para la gente quizás inculta, la gente así. De algún modo sí, algunos sí se levantaron y salieron a manifestaciones y todo esto, ¿no? Pero la religión fue una cosa muy importante. ¿Y en México ha crecido la práctica de la religión musulmana? Porque estuve en noviembre del año pasado en Tijuana y había estado también en noviembre del año previo, también en la misma ciudad, y me encontré que en 2016 había una mezquita en una colonia residencial como es Playas de Tijuana. Y al año siguiente, en 2017, esto hace unos meses, encontré que ya había 3 mezquitas. Y me dicen que la población que se ha convertido a la religión musulmana es cada vez mayor. ¿Tú cómo ves esto? Yo siento que sí, nosotros teníamos datos sobre esto, que sí, por ejemplo, en la Ciudad de México inclusive había muchos centros culturales islámicos que viene siendo como si fuera una mezquita, pero son clandestinos, son mezquitas clandestinas. En el 2015-2014 se hablaba de más de 20 o 22 mezquitas clandestinas en la Ciudad de México. Entonces, no me extraña, no conozco mucho lo que pasa en Tijuana, pero sé de Guadalajara que sí hay una presencia importante. En ciudades como, por ejemplo, en Chiapas hay presencia bastante importante, pero más antigua quizás. Después de las primaveras árabes, sí hubo una migración bastante de musulmanes. Curiosamente, el gobierno mexicano prohibía la entrada de cristianos. Cristianos fueron detenidos muchas veces en el aeropuerto de la Ciudad de México y devueltos a su país de origen. Y musulmanes entraban como Juan por su casa. Es una denuncia que hay que hacer. ¿Y estos musulmanes practican la sharia? No, claro, por supuesto. ¿Aquí en México? Deben de practicarla. Además, está atrás de ellos organizaciones muy importantes. Hay asociaciones camuflajeadas quizás por hacer labores sociales y aprovechan quizás del mal momento en que están alguna parte de la sociedad mexicana, la pobreza, la marginación y todo esto, y ofrecen ayudas médicas, ayudas alimenticias, etcétera. Y aparte, en algunos casos, a los que se convierten, conozco algunos casos de aquí en la Ciudad de México, que sí se han convertido y con un apoyo mensual de 6,000 pesos mensuales. De algunos, conozco por lo menos el caso de 2. A diferencia de otras religiones donde tienes que dar un óvulo, una limosna. No, ellos te ofrecen. Esta religión te ofrece a ti dinero. Acuérdate que el gobierno de Arabia Saudita, desde hace muchos años, destina una gran parte del dinero ganado por el petrodólar a la conversión y la construcción de mezquitas en todo el mundo. Esas asociaciones islámicas que existen en muchos lados del mundo, sí, también atraen, quizás a través de donativos importantes, para mantener este movimiento de algún modo más apoyado por el sunismo, ciertamente, aunque existe también por el lado de los chiitas de Irán alguna forma quizás también de atraer. En América Latina existen las dos escuelas, lo que es el sunismo y el chiismo, pero donde con mayor penetración y una forma mucho más agresiva y así es lo que hacen los sunitas. Los sunitas apoyados por Arabia Saudita. Pues tenemos que hacer otro programa para que nos expliques bien cuál es la diferencia de sunitas y chiitas. Yo creo que nos tenemos que llevar varios programas. ¿No podemos hacer trampa hoy? Oye, pues a mí me dejó con muy buen sabor de boca por la explicación, pero por la otra con un sentimiento ahí muy oculto de cierta envidia cuando habla de que el gobierno sirio protege a sus ciudadanos. Así es. Que los sirios sienten la protección de su gobierno
y en México creo que yo lo único que quiero decir, no es posible que más de 80 países que aportaron a la guerra en Siria, aportaron para la guerra en Siria en contra del pueblo sirio, que han destruido el gobierno sirio, llevan 7 años y no han podido derrocar a un Superman que se llama Bashar al-Assad. Digo, no es posible que sea un hombre solo, aunque dicen no, que hay mercenarios que vienen de no sé qué, que grupos chiitas vienen de apoyo, no lo dudo, pero ciertamente la fuerza y el eje principal del ejército nacional sirio son los sunitas de Siria. Estos soldados que forman parte del ejército sirio son sunitas. De la otra parte, quizás lo que quiere combatir Arabia Saudita y Qatar y Turquía y todos los países sunitas de la zona. Sí, el gobierno sigue funcionando y un presidente querido por la mayoría, yo estoy seguro que hay un 20% no lo quiere, y son los 20% que se levantaron y aportaron a sus hijos al levantamiento, quizás a este conflicto. Pero hay más del 70-80% de la población que están con él. Entonces, ¿cómo puede durar un presidente que sale a manejar su coche en las calles de Damasco? Lo ven mucha gente, está en muchas cuestiones. En las cafeterías. Va y así como cualquier persona normal. Digo, no se entiende esto. Entonces, por eso buscan la forma de derrocarlo a través de un movimiento militar, una invasión o un derrocamiento a través de... Y también mediático, ¿no? Esa es la guerra mediática desde el inicio. Iniciaron con una guerra mediática. Ciertamente los medios han jugado y siguen jugando la guerra sucia. La guerra sucia en Siria está fomentada, está hecha por los medios. Absolutamente. Todos los medios. Pues casi todas las guerras sucias así son. De los productores de alunizaje de los estadounidenses en la Luna, hemos estado viendo muchos videos que ahora se refieren a Siria. Acuérdense que el año pasado, 2017, le entregaron el premio de Hollywood a Cascos Blancos. Cascos Blancos es una organización terrorista. Fueron ganadores por el mismo gobierno norteamericano, les dieron un premio de Hollywood por el montaje, por la producción. Entonces, pues, ¿cómo es posible? Lo que pasó en Ghouta, capturaron a dos de los que hicieron el montaje de Ghouta, que supuestamente están lavando a los niños. Generalmente estas bombas nada más afectan a niños y mujeres. Las armas químicas en Siria afectan nada más a un sector, mujeres y niños. A hombres combatientes, animales, cosas, nunca, ¿sabe qué? Y le están lavando la cara así. Fueron capturados, puestos inclusive, están declarados. Decir, ahí estoy yo en la foto, ahí la toma esta, ahí estoy yo, estoy lavándole la cara. No hubo armas químicas, ¿sabe qué? No hubo armas, no hay ningún indicio de que hubo armas químicas. Armas que no se lavan con agua. En las redes sociales circula un video muy bien producido, porque hay varios ángulos, de un niño cargando a un hermanito menor, supongo, claro, que lo protege porque van pasando los años. Los tanques y se esconde, ¿no? Se esconde. Pero la producción es magnífica porque aquí, que tenemos muy buena producción, tenemos 3 cámaras. Claro. Y en ese video que circula en las redes hay fácil unas 10 cámaras funcionantes. Claro. ¿Y ustedes han visto las masacres que han hecho, por ejemplo, por los civiles que fueron capturados por Daesh, el ejército islámico? Ustedes vieron la forma como les cortan la cabeza y la protección que hacen y todo esto. Digo, esto es una cuestión de una vileza. Sí, es el uso de los medios de comunicación, claro, para distorsionar o para promover una causa. La cuestión es aparente. infundir, ¿no? Tiene doble arma, ¿no? Es infundir el terror en la población. Significa, ahí viene el ejército islámico, ahí vienen los no sé qué, entonces tienen que rendirse, no hay forma, no hay manera. Ya viene el califato, ya venimos a tomar el poder, pelear, entonces no peleen. Y realmente el final de los que se oponen es esto. Y claro, pues así ya fue tomadas ciudades enteras, ¿no? Pues no quieren oponerse a nada, simplemente lo que quieren vivir, pero vivir bajo una ley islámica, que donde te tienen que obligar a varias situaciones. Si puedes vivir bajo las leyes, pero tienes que aplicarse a lo que tienen a ellos ciertamente. La Constitución y las leyes pasan a un segundo término. En el caso de nuestro país, tienen que obedecer primero las leyes musulmanas, la religión musulmana. Los mandamientos, diríamos. Bueno, un musulmán en el mundo, un practicante en el mundo, ellos se rigen por su ley. Las constituciones pasan a un segundo término, indudablemente, ¿no? Un musulmán mexicano, para él es más cercano un musulmán de Bangladesh que un mexicano. En un conflicto entre dos, ellos van por la hermandad.
Así les exige la religión. Pues nos dejas. Entonces, una cuestión, si la cantidad de musulmanes en México en unos años rebasa los 500,000 o algo así, ya tendríamos un partido político musulmán. Todos los musulmanes votarían, van por su hermano musulmán. Lo que pasó en Londres, ya tienen el regente, el alcalde es musulmán. Todos votarían por independientemente de su afiliación. Les guste, no les guste. Muy interesante. Claro, ¿no? Pues esa es la hermandad, ¿no? Oye, pues nos pasamos de tiempo, pero quisiéramos seguir platicando más contigo. Lástima que el tiempo precisamente es una limitante. Muchas gracias, Francisco. No, gracias. Yo estoy a sus órdenes para lo que se pueda, lo que necesiten en algún otro programa. Y además de todo, es editor de esta muy buena revista, Voces del Periodista, que recopila información de todos los que nos dedicamos a esta muy noble profesión del periodismo. Gracias. Y gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias, Francisco. Gracias, Maurice. Gracias. Y qué bueno que le hicimos siempre trampa al tiempo. Abelardo, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Y nuevamente, Buenas gracias. noches. Gracias, Buenas Maurice. noches. Buenas noches. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.